Entonces resulta que mi hijo después dice, papá o mamá, yo quiero ser el antropólogo, y comienzo yo pues a darle guerra para que no lo sea. ¿Por qué? Porque es influencia de mis propios puntos ciegos. No le he dado ningún valor a la antropología, porque mis creencias son católicas. Y con eso, ese paradigma me creó una cantidad de puntos ciegos. Yo no miro nada que tenga que ver en contra de lo que yo creo. No le doy ningún valor, hasta lo ignoro. Estoy viendo de pronto el periódico y sale un artículo interesantísimo, lo paso porque no es lo que me gusta. Es un punto ciego. El adulto constructor se desequilibra cuando los yo adultos destructores predominan, ya sea el egoísta o el altruista. ¿Sí? O sea que, ojo, hay que buscar siempre que el constructor sea más fuerte que el destructor. Es el caso de Hitler, por ejemplo, tenía más de destructor que de constructor, pero era un adulto inteligentísimo. Un Pablo Escobar, con su escasa cultura, pero inteligentísimo, habilísimo. De pronto tenía un adulto egoísta, destructor, superlativo. Por predominio del adulto egoísta o exclusión del altruista, puede haber un adulto destructor predominante. O sea, puede ser o porque el destructor es muy grande o porque el constructor es muy chico. ¿Ok? Ahora, hay una cosa que tomen en cuenta cuando recién presentamos los estados del yo. El adulto o los adultos, los yos adultos, son los únicos que crecen toda la vida. Son los únicos que tienen una energía psicológica que uno puede hacerlos crecer y que uno debe de hacerlos crecer. Y es más, debe de hacerlos crecer orientándolos a un norte preciso que uno escoge. Porque si no, el adulto no crece. Pero puede crecer. En cambio, los yo padres y los yo niños ya no crecen. Se quedaron como eran a los 7 años. Y uno, si a los 7 años es cantaletudo, así se quedó. Si uno a los 7 años llegó a ser alcahueta, ahí se quedó. Si uno llegó a ser depredador o rebelde, ahí se quedó. Si uno llegó a ser tímido y miedoso, ahí se quedó. Entonces, el adulto, como crece, puede reemplazar las deficiencias de los otros yoes. Las puede como y alinearse, se demora de pronto un poquito más, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo era un tipo muy tímido, yo casi no podía hablar. Hace 15 años empecé en esta ruta de presentar un modelo y poco a poco empecé a soltar la lengua con la práctica, pero eso lo hago yo como adulto. Y yo me alineo con el padre programador, me cuesta un poco alinearme con el niño natural y sonreír y de pronto hacer bromas. Y de vez en cuando me sale una que otra, pero honestamente es porque el adulto lo hace, alienado. Pero hay muchos otros que les nace ser humoristas o les nace tener un imán ahí para hacer reír a la gente, porque esos nacieron con una energía de yo, niño natural, constructor, mucho más grande que la que yo tengo. ¿Sí me entienden la diferencia? Entonces yo ya me conozco, pero yo trato de compensarlo de la manera que pueda. Si yo tengo mucho de egoísta y poco de altruista, voy a ser un individuo carente de sensibilidad altruista. Y si soy un educador como Guillermo, o soy un padre, o de pronto hasta un hijo, carente de amor incondicional, y voy a ser muy interesado. Y tendré dificultad para desarrollar un sabio sentido de estos valores que están en azul, que están en las propias de ustedes: justicia, responsabilidad, equidad, lealtad, etc. ¿Sí? Entonces, miren que la parte ética, que es la que comanda la moral, los valores son términos éticos, pero cuando se atraviesan el territorio de la moral se vuelven principios conductuales, éticos, morales, y a partir de allí vamos a ver cómo cada individuo, de acuerdo con la personalidad que tiene, va a tener mayor facilidad
o mayor resistencia para poner en práctica ciertos valores. Emocionalmente, estos adultos destructores pueden ser sobreegoístas, con una insuficiente dedicación a sus dependientes, o dependientes sin empatía, despiadados, ególatras y petulantes. Pueden tener dificultad para desarrollar estos otros tipos de valores, los que están allí en azul. ¿Ok? Y también pueden ser emocionalmente ya, en lugar de sobreegoístas, puede haber casos en que son sobrealtruistas. ¿Recuerdan el adulto altruista destructor? Entonces, en esos casos, pueden llegar a ser padres o hijos que descuidan su propia salud física, mental y socioeconómica, y pueden llegar a ser sobreutilizados como tontos útiles por los demás. ¿Ok? Uno dice, no, este tipo es buena papa, vamos a aprovecharnos de él. Nos están sobreutilizando. Adelante. Tendrán dificultad para desarrollar sentido de ahorro, de previsión, incluso de previsión de problemas potenciales. Ojo que hay problemas emergentes y problemas potenciales. Y uno tiene que tener habilidad para resolver los emergentes y prever los potenciales. Ojalá minimizarlos o prepararse para cuando llegue. En el bloqueo, pues obviamente está señalado por ese ángulo, ¿no? En donde, por ejemplo, uno puede estar con el padre natural bloqueado. Entonces, un individuo que casi uno nunca lo ve acariciando a nadie, uno nunca lo ve dando ternura a nadie, tiene el padre natural bloqueado. O el que casi no opina, nunca le gusta calificar, siempre se queda callado, no orienta, no toma una decisión, tiene el padre programador bloqueado. No le nace. O tiene, en el caso, el niño natural bloqueado. Entonces es una persona psicorrígida en cuanto a humor, en cuanto a bromas, en cuanto a sentido de disfrutar de la vida, de gozar de la vida. ¿Correcto? Incluso en un caso grave puede ser una persona que tiene problemas hasta para sentir orgasmos, porque tiene un niño natural bloqueado que le impide. Y de pronto es un pésimo amante. ¿Ok? En el caso del niño programado, es otro psicorrígido, es el psicorrígido que prácticamente no ata ni desata nada, por miedo, físico pánico, física timidez, física inseguridad. ¿Sí? Entonces es un niño programado que nunca obedece porque tiene miedo que vaya a, en el momento de obedecer, embarrarlo. ¿Sí? Nunca actúa. Todo se queda en el, es que yo no sé, que yo sabría, yo quería, pero es que tal cosa, y le busca siempre un pero para no hacerlo. Está bloqueado. Lo peor, regresa por favor, es tener el adulto bloqueado. Porque el que tiene el adulto bloqueado está usualmente en un manicomio. El loco es el que tiene adulto bloqueado. El loco es aquel que actúa con sus padres y sus niños y no usa o no puede usar el adulto. En automático iría. Claro, solamente reacciona por automatismo. ¿Se dan cuenta? Ahora podemos entender mejor cómo es un loco. Hay locos agresivos, porque tienen predominio de destructores. Y hay otros que son locos inofensivos, porque tienen predominio de constructores. Pero todos ellos tienen bloqueado el adulto. Inteligencia emocional, entonces, es la capacidad de poder entenderse a uno mismo mejor, conocerse a uno mismo mejor, optimizarse a uno mismo mejor, pero también entender mejor a los demás. Y poder entender que el que tiene disfunciones o está pasando por un momento agudo, ojalá no crónico, de disfunción, es el momento de ponerse un poquito en el